Semana. Está con nosotros la doctora Marta Bárbara Ochman, ella es profesora e investigadora del TEC de Monterrey, justamente para explicarnos un poquito más acerca de esto. Doctora, qué gusto saludarla, muchas gracias por permitirme este enlace. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tiene que haber alguna repercusión en este conflicto, a pesar de que, bueno, pues Putin está empoderado, tiene tantos años. ¿Le afecta o no a los rusos? Hablo de la parte rusa, dentro de Rusia, las sanciones, la invasión, las críticas. ¿Cómo lo estarán viviendo los rusos? Evidentemente el impacto económico sí es fuerte y pues se va a ir agravando independientemente de que recordemos que Rusia pues tiene alternativas a las sanciones, que finalmente son sanciones occidentales, por decirlo de alguna manera, y las principales alternativas son China e India, que son dos países que están comprando, por ejemplo, energéticos, y pues también por eso Rusia no está digamos, aislada totalmente, tiene ingresos, pero las sanciones occidentales esta vez afectan pues el acceso, por ejemplo, a las reservas internacionales, evidentemente la venta de energéticos a Europa en general, en pues los bancos que están eliminados del SWIFT, ¿no? Entonces, hay diferentes niveles de afectación, empezando por cuestiones como de mera comodidad, por ejemplo, compra con tarjetas en el sistema internacional como Visa, como Mastercard, a los cuales pues los rusos ya, o más bien los bancos rusos que emitieron estas tarjetas, pues ya esas tarjetas no son aceptadas, pero también cuestiones pues mucho más fuertes, y yo creo que lo que más peligro representa para el régimen de Putin, que como bien han mencionado, pues controla totalmente la opinión pública, pero lo que más le puede afectar es la cuestión de muerte de soldados. Hemos visto que hasta ahora el gobierno de Rusia ha recurrido principalmente a sus, digamos, destacamientos militares que son de las repúblicas asiáticas, del lejano oriente. Y eso ha en cierta forma limitado el descontento de la parte o de sí, de la parte europea, de las principales grandes ciudades donde hay mayor movilización. Pero ya estamos viendo que pues la muerte de los soldados, ayer por ejemplo hubo intercambio de cuerpos entre Ucrania y Rusia, 50 cuerpos, pues significa 50 familias que han perdido a un ser querido, tanto ucranianas como rusas, y eso evidentemente implica el mayor peligro, creo yo, en el sentido de oposición, de levantamiento social o de reprobación social. Eso ya lo vimos con la guerra en Chechenia, ¿no? La guerra en Chechenia, que fue popular desde el punto de vista de combate al terrorismo, digamos, se volteó en contra del gobierno, primero de Yeltsin, después de Putin, cuando empezaron a llegar los cuerpos en las bolsas. Oiga, doctora, pero dígame una cosa, este orgullo ruso, histórico, de la población rusa, de sentir que es, o de saberse una gran potencia económica, militar, territorial, pues también le sirve de popularidad a Putin, ¿no? Los rusos se sienten orgullosos, históricamente, de ser un gran país, de controlar lo que fue la Unión, antes como los zares, luego la Unión Soviética, y ahora han de decir, lo digo por conocimiento de algunos rusos que tengo contacto, de decir, bueno, somos una gran potencia y no podemos permitirnos que otro país tenga más que nosotros o que estén matando a nuestros rusos en su territorio. Eso le ayuda a Putin, ¿no? Sí, hay que entender que la doctrina que defiende Putin, que él llama el mundo ruso y que afirma que la nación rusa es tripartita y que los ucranianos también son rusos y los bielorrusos son rusos, no es una invención de un hombre. Por un lado tiene mucha tradición histórica en el sentido de construcción de la identidad nacional, y efectivamente en gran parte de la población, sobre todo población que ha sido menos expuesta a los efectos positivos de la globalización, no negativos, ¿no? Es una narrativa
que los rusos aceptan como un hecho, no como una narrativa, sino como un hecho. Y otro gran logro de la propaganda de Putin ha sido establecer un vínculo directo entre lo que fue la Segunda Guerra Mundial a partir de la invasión de Alemania nazi, porque Sí, hay que recordar que Unión Soviética empezó como aliada del Tercer Reich, pero en el momento ya de la invasión de Tercer Reich a Unión Soviética, hay esta narrativa de una defensa heroica, pero también de una destrucción de un imperio del mal, que en aquel entonces era el Tercer Reich, y la propaganda rusa ha establecido esta relación directa que para muchos rusos significa que esta guerra, que no es solamente contra Ucrania, sino también contra el occidente, que quiere destruir a Rusia, como mencionabas, quiere humillar a Rusia, claro. evidentemente tiene esta parte, digamos, de patriotismo, pero eso en cierto sector de la población, porque también recuerdas que pues hemos sido testigos de jóvenes rusos que huyen a Finlandia, a Estonia. Sí, para no ser En, llevados al campo de guerra, ¿no? sí, exactamente, ¿no? Porque no están de acuerdo con la guerra Sí. y no quieren participar en ella. Por último, doctora, no lo voy a defender, pero también lo voy a entender. Al final de cuentas, Vladimir Putin está haciendo lo mismo que hizo Bush en Irak, o que ha hecho Israel con los palestinos, o que es llegar, invadir, matar. Y de este lado se le critica mucho a Putin, como hay que criticar cuando pasa este tipo de invasiones, pero se nos olvida que otras potencias, vuelvo a Estados Unidos, han hecho lo mismo. O sea, en Irak llegaron y mataron gente a diestra en una guerra con una invención de armas químicas cuando no las había. Entonces, y no hubo sanciones contra Estados Unidos. Como que la justicia internacional no se mide con la misma vara, ¿no? Sí, yo creo que es obvio que estamos en este entorno, digamos, realista, donde, como decía Maquiavelo, ¿no? ¿Cuál es la conquista justa? La conquista justa es la que puedes mantener, ¿no? Entonces, en cierta forma, también las críticas, por ejemplo, por la invasión De de Irak, Estados Unidos de a Libia, Irak, claro. están criticadas pues porque terminó en un desastre, ¿no? O sea, también tenemos que Afganistán, acuérdese usted reconocer de esto. Afganistán. Afganistán sí, pero ahí es un poco diferente, ¿no? Ahí es este sentimiento de traición porque finalmente Estados Unidos se retira y vuelven los talibanes, pero a lo que voy es, sí, efectivamente, pero yo creo ¿cómo decirlo? En vez de estar metidos en estos argumentos, pero Estados Unidos hace lo mismo, pero, no sé, China, ¿no? Tiene las mismas intenciones con Taiwán, por decirlo, y cada caso tiene sus propias particularidades, evidentemente, ¿no? Yo creo que sí tenemos que reflexionar en qué orden internacional tenemos, porque también es cierto que así como, digamos, no hay reprobación hacia ciertos regímenes, por ejemplo, vemos aquí, y digo, el gobierno de México, ¿no? El gobierno de México pues realmente no ha reprobado la invasión de Rusia, y es porque es Rusia, ¿no? Es Claro, decir, es porque claro. no es Estados Unidos. Entonces, simplemente tenemos este fenómeno que efectivamente, de acuerdo si uno está a favor de una potencia o a favor de otra potencia, pues condena o no condena los actos. Y yo creo que sí es importante condenar los actos, ¿no? Sí es importante. A lo mejor es idealista también, ¿no? Es un poco utópico, pero nosotros como sociedad civil pues sí, por lo menos nosotros deberíamos tener una claridad que una invasión no se justifica por ninguna razón, ¿no? Simplemente no se justifica. Pero también, por otro lado, los principios de apaciguamiento, pues también hay que como tener una actitud crítica porque cada vez aparecen más menciones, noticias de que el occidente está presionando a Ucrania
pues para que ceda Claro. en negociaciones con Rusia, pues para terminar esta guerra, como tú decías, pues la inflación, la escasez de alimentos, todo eso empieza a molestar a las sociedades pues más Sí, acomodadas, sí, sí. pues francamente también a nosotros en esta situación, porque no estamos directamente afectados por la guerra, ¿no? Mm. Mientras, pues para los ucranianos es una situación pues de sobrevivencia. Pues doctora, no sabe cuánto le agradezco este enlace y su explicación es extraordinaria. Le mando un muy fuerte abrazo. Al contrario, es un gusto estar con ustedes. Es usted muy Buen gentil. día. Es usted muy gentil. Muchas gracias. La doctora Marta Bárbara Ockman, profesora e investigadora del TEC de Monterrey.